Seguramente ustedes lo saben, hay paredes que aprisionan y paredes que liberan. Y hay ángeles que vuelan cuidando a la humanidad. Hoy tenemos a Wickelmann Ángel Paredes acompañándonos en este día. Él es el presidente del INSES y con él vamos a conversar en esta mañana. Bienvenido, Wickelmann. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Sí. Tremendo programa. Además estaba hablando antes de empezar el programa, tiene una cantidad importante de ediciones ya. Sí, tenemos unos cuantos años y el programa antes era una revista que se incluía la entrevista dentro de una variedad de otros tópicos. Está bien. Pero tenemos ya unos cuantos años haciendo solamente esta entrevista en la que nos sentimos honrados de las personas que traemos como tú en este caso. No, para mí más bien el honor es mío. Gracias por la invitación. Teníamos rato por conversar. Sí, íbamos a conversar desde el pasado mes de agosto cuando se celebró el aniversario del INSES, que tal vez es bueno recordar, y quisiera que me ayudaras en eso en lo que puedas, Wickelmann, que es que el INSES lo crea un gran maestro venezolano, un maestro de escuela, un maestro con una experiencia extraordinaria y también que topó con el campo de la política en unas luchas complejas, en un momento muy complejo, que es Luis Beltrán Prieto Figueroa. Él crea el INSES, que hoy lleva una S al final. ¿Por qué esa S? ¿Por qué le pusieron ese plural? Mira, nació como el Instituto Nacional de Cooperación Educativa y luego en la Revolución Bolivariana se convierte en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, ¿no? La revolución asume un poco también como un desafío, como un proceso, y en ese proceso está esta institución. Cómo tributar desde un instrumento del Estado venezolano, concebido así por el maestro Prieto Figueroa, pero cómo tributar a la construcción del socialismo también, el planteamiento de la Revolución Bolivariana. De esa manera también brindar tributo al maestro Luis Beltrán, porque él con pensamiento ya de avanzada, para el momento que crea, 59 años, cumplió el INSES. ¿50 y cuánto? 59 años. 59 años. Llegando ya a los 60, casi me alcanza en edad. Sí, lo configuró como una herramienta necesaria. Fíjate tú la vigencia del pensamiento del maestro Prieto Figueroa, necesaria para que nos formáramos desde el hacer, ¿no? Para ponernos además a tono con los desafíos productivos de Venezuela. Y en este momento, por supuesto, cobra total relevancia el pensamiento del maestro Prieto Figueroa, más cuando nos hemos planteado en el país que además de superar las coyunturas que estamos viviendo por producto de la guerra económica, nos estamos planteando también construir un nuevo modelo económico diversificado que supere el rentismo y contar con esta herramienta que siempre está hablado, por cierto, de las clases más populares, ¿no? De los sectores más populares, tanto en la formación técnica profesional, en la formación del hacer, en la formación que se dicta y se vive además junto a la clase trabajadora, como en la acreditación y reconocimiento de los saberes de nuestro pueblo. Bueno, hoy en día tiene una extraordinaria importancia esta institución y bueno, allí tenemos una agenda extraordinaria de justamente adecuación de sus programas, de su metodología, de sus espacios, de su alcance, de sus formadores también, de cara a responder a ese desafío de acompañar a la clase trabajadora y de acompañar a la Revolución Bolivariana en la formación desde el hacer para alcanzar el desarrollo de esos 15 motores, de los motores que nos planteemos para diversificar la economía. Tú sabes que yo te escucho con mucha atención y con mucho respeto también, porque además yo creo que la Revolución Bolivariana logró, digamos, rescatar una institución del pasado para incorporarla al presente con conceptos nuevos, con una manera diferente de mirar las cosas. Es como una nueva epistemología. Así es. Es como un nuevo criterio, un nuevo concepto, ¿no? Pero mucha gente, y yo les llevo el pulso porque yo sí tengo la edad parecida a la de los años del INSES, ¿verdad?
Y había muchas críticas entonces porque decían que era un instrumento de la burguesía para conseguir mano de obra especializada y que fuera fácilmente sobreexplotada con un título en la mano. ¿Qué me dices tú con relación a eso? ¿Qué reflexión haces? ¿Qué reflexión crítica? Porque no es que nos vamos a centrar especialmente en eso, pero es importante también Mira, saberlo. nosotros revisando, efectivamente el maestro Prieto Figueroa se lo plantea como una herramienta al servicio de la clase trabajadora, de los maestros, especialmente los maestros rurales, que requerían para incorporar al sistema educativo una institución y un concepto además para incorporar el hacer, la técnica, el dominio de la habilidad de la destreza. También lo pensó muy especialmente para la juventud. El maestro, además, recordemos que él tenía siempre presente los desafíos de la juventud venezolana. Ese pensamiento... Empínate, joven. Empínate, es uno joven. de los libros de él. Empínate, joven, es el libro clave del maestro Prieto Figueroa. Pero buena parte del pensamiento del maestro es rápidamente traicionado, como muchas de las cosas que nacieron después de la caída de la dictadura, en este caso prácticamente en plena culminación del proceso de la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Con la democracia vino la traición de muchos planteamientos y rápidamente la adecuación pues, de las instituciones, de los instrumentos, de los procesos a los intereses de la burguesía. Entonces, efectivamente, el sistema se acopló para que las clases populares justamente no ingresaran a la universidad y en cambio, entonces el INSE los recibía, los dotaba de una formación técnica, digamos que desde el punto de vista técnico buena, pero respondiendo a los intereses del capital. Entonces, incluso encontramos varias etapas de la historia del INSE, de ese INSE, concebido y dividido más bien por cámaras, el INSE Turismo, el INSE Industrial, el INSE, ¿no? Donde se formaba a la mano de obra barata que requería el capital para el desarrollo técnico de las industrias y de las empresas. En la actualidad, Winkelmann, el trabajo es como el elemento conceptualmente estratégico. Así como tú dices que en aquel momento era el capital el que se privilegiaba, hoy es el trabajo. La revolución bolivariana así lo caracteriza y nuestro presidente Nicolás Maduro insiste permanentemente, por ejemplo, en esta respuesta a la guerra económica contra el país, insiste en privilegiar al trabajo. Yo quisiera una reflexión sobre esto, una reflexión de transición desde la perspectiva del INSE, pero luego de identificar al canal prestador de servicio. Identificamos y ya venimos. Seguimos conversando con Winkelmann Ángel Paredes, él es el presidente del INSE, y estamos haciendo una reflexión que tiene que ver con un tema conceptual, pero es importante que ustedes lo sepan, y por eso él va a completar la referencia epistemológica, la referencia de pensamiento en el pasado, asociada con el capital, y la referencia epistemológica, la referencia del pensamiento hoy centrada en el trabajo, en la importancia del trabajo, del trabajador, de la trabajadora, de la clase proletaria. Sí, efectivamente, el trabajador en ese proceso, digamos, de traición que ocurrió muy pronto, es visto como un instrumento para los intereses del capital. La Revolución Bolivariana asume entonces el proceso del trabajo como un proceso social y además con una perspectiva de liberación, ¿no? El trabajo liberador, el trabajo que además le permite a la clase trabajadora prepararse para producir los bienes y servicios, ya no para la lógica de acumulación como modelo de gestión del capital, sino más bien para la producción de los bienes y servicios que requerimos como colectivo, además, y visto como colectivo, ¿no? Los bienes y servicios para la comida, para el vestimento, para la medicina, para el desarrollo técnico que requerimos como clase trabajadora. Y además incorpora una reflexión. Si ya no es el trabajo visto meramente como una relación de dependencia con patrón laboral, sino más bien en esa perspectiva liberadora
como un proceso social, como un proceso que nos permite socializar justamente los saberes que tenemos como individuos y como colectivos en función de transformar la naturaleza y poder lograr alcanzar esos bienes y servicios. Y en esa perspectiva también la metodología que venimos construyendo en el INSE quiere ajustarse a esa perspectiva, ¿no? Quiere ajustarse a esa lógica. Cómo hacemos también que la manera, la técnica curricular del INSE respete los saberes que tiene nuestro pueblo, cómo los incorpora, cómo esa salida formativa y los contenidos y las unidades curriculares pues no son extrañas, no son construidas por técnicos, por expertos, sino más bien precisamente por la sabiduría y además por la construcción colectiva de nuestro pueblo. Ha sido un ejercicio muy interesante. Tiene que ver con el proceso de transformación curricular que todo el sistema educativo nacional viene experimentando justamente en tiempos de revolución. Y en el INSE llevamos unos cuantos años ya haciendo este importante ejercicio. Y eso significa entonces también, bueno, poder clasificar, categorizar de alguna manera cuáles son los saberes que requerimos construir, además, construir en función de qué, ¿no? Y ahora mismo se trata de las prioridades que tenemos por estos motores que estamos indicando, empezando por el motor agroalimentario, ¿no? El motor agroalimentario, el motor farmacéutico, el motor industrial, también en construcción y turismo, por citar 5 de los 15 motores en ese orden de prioridades donde nos hemos concentrado. Incorpora además e invita a incorporar permanentemente a la clase trabajadora venezolana con sus saberes, indistintamente donde se encuentre. Pues usted puede encontrarse en una industria, en un centro de investigación, en una universidad, pero usted tiene un saber que es importante para el desarrollo de nuestra patria, para diversificar la economía y para superar el rentismo, pero además haciéndolo de una forma tal que también nos proponemos ir desarrollando la sustitución de las importaciones y generar valor agregado en el seno de nuestro pueblo. Y nosotros hemos recibido una respuesta interesante de la clase trabajadora, de los que están en las entidades de trabajo, en las industrias, y estamos también recibiendo una respuesta también muy interesante de parte de la juventud, que es un poco un elemento que siempre nos ha llamado la atención, cómo la juventud comienza a recibir el planteamiento de este tipo, y hemos encontrado que sorpresivamente la juventud se ha incorporado dialogando con este planteamiento, no solo epistemológico, sino metodológico, y estamos desarrollando con mucha fuerza en el INSES. ¿Cuándo tendremos o cuándo estaremos a tiempo de recoger la cosecha? Porque lo que tú estás explicando, que además a mí me convence, a mí como ciudadano, como venezolano, también como revolucionario, me convence lo que estás diciendo, pero yo digo, ¿cuándo estaremos a tiempo de recoger la cosecha? Porque muchas veces decimos, ok, el INSE está haciendo un trabajo de hormiguita, perseverante, constante, con una claridad conceptual en lo que están haciendo, pero ¿dónde están los frutos? ¿Cuándo vamos a comernos los mangos? Cuando la hemos obtenido, por ejemplo, yo te podría citar rápidamente algunos resultados que tenemos con los jóvenes en el marco del Plan Chamba Juvenil, por ejemplo, o los aprendices, que es un movimiento bellísimo que está transformándose, revisándose a sí mismo, producto justamente de este proceso que yo acabo de describir. Pero ya propiamente en lo productivo, también el propio proceso, los propios procesos que la institución lleva adelante, pues han sido afectados por la guerra económica, sin lugar a dudas. Pues ahí, por ejemplo, de las distintas áreas que tenemos, hay un área que te voy a citar que es muy atractivo para los jóvenes, que es el tema gastronómico, ¿no? O el tema culinario. Los muchachos han acudido en masa a formarse en el INSE para incorporarse al mundo del turismo, tributando y formándose en la cocina. Pero bueno, los insumos que se requieren para desarrollar esta actividad pues han sido trastocados por esta guerra económica que ya llevamos más de 2 años y un poco más con mucha presencia. Si tú me preguntas a mí, yo considero que tenemos resultados importantes y que están siendo
o apreciado, muy apreciado por la juventud venezolana. Pero ciertamente esta juventud se encuentra también con el desafío de defender el proceso político, en el cual además lo está haciendo con gallardía, con valentía y con conciencia, ¿no? Lo está haciendo en el campo del trabajo, pero también lo está haciendo en la calle, y lo está haciendo en las artes, y lo está haciendo en los estudios, y lo está haciendo también mandando mensajes al mundo de coherencia con lo que estamos viviendo en este país, frente a, bueno, lo que se empeñan los grandes medios de mostrar que son algunas seguramente, seguro que sí, hay una cantidad de jóvenes que han traspasado la frontera, ¿no? Acudiendo a la invitación que han hecho los grandes medios, pero hay una inmensa mayoría que está aquí, que se está formando, que está trabajando, que con pasión lo hace, y nosotros somos testigos de eso, el crecimiento en la cantidad del Programa Nacional de Aprendices, por decirte simplemente una muestra de esto que acabo de decir. Tu reflexión en este momento me lleva a pensar y a ratificar una frase que siempre nos dijo el comandante Chávez: la revolución es cultural. Yo quisiera que al regreso de identificar al prestador de servicio nos metiéramos en ese tema, el INSES y la revolución cultural. ¿Qué significa esto? Y si hay alguna relación de gestión con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, o si es mucho más allá de una simple gestión. Vamos y venimos. Ya estamos en la recta final y agradecemos por supuesto a Vive Televisión que nos está acompañando en la grabación de este espacio. Yo le había preguntado a Wickelman, Ángel Paredes, el presidente del INSEE, le había preguntado fuera de cámara la matrícula del INSEE. Aquí se llama participantes atendidos y el resultado son 548.798. Por eso es que este papel aparece en mis manos cuando estábamos fuera de cámara. Pero yo le pregunté a Wickelman, y eso quisiera que lo tomáramos en este último segmento, el asunto que tiene que ver con la revolución cultural, porque el INSEE es una pieza institucional, formativa, educativa, robinsoniana, que tiene un gran impacto y una gran fuerza en las transformaciones culturales del país, que no son la gestión cultural, que es otra cosa, claro. Uno lo sabe perfectamente. Pero quisiera que me hicieras una reflexión sobre eso. ¿Cómo está insertado el INSEE en ese propósito siempre esbozado con claridad por el comandante Chávez de que toda revolución verdadera es una revolución cultural? Hazme una reflexión sobre ese tema, Wickelman. Mira, nosotros justamente en la necesidad de siempre traer al centro el pensamiento del maestro Simón Rodríguez, el aprender haciendo. Bueno, las tres raíces del árbol. Las raíces, sí. Entonces, efectivamente, y además, bueno, el pensamiento del maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa, el pensamiento del comandante Chávez, sin lugar a dudas, ha sido también un aporte fundamental a su pensamiento, y es precisamente porque todo responde, y en estos días hacemos una reflexión también con el ministro Aristóbulo Isturi, porque digamos cómo estar permanentemente revisando las políticas al calor de lo que significan las adecuaciones culturales, ¿no? Las cosas que se instalan y además luego los mecanismos que acompañan que una determinada forma se mantenga en el imaginario, ¿no? Entonces, hay un gran desafío con el asumir, en primer lugar, el sistema educativo, cómo se transforma el sistema educativo, cómo hacer los cambios culturales que requerimos para responder a esa tarea central, que sin lugar a dudas es una tarea fundamental, superar el rentismo y construir un nuevo modelo económico productivo diversificado. Casi nada, ¿no? Entonces, asumiendo y comprendiendo que, bueno, todos los que estamos aquí pasamos por un sistema educativo que hemos sido formados de una determinada forma y en base a esa forma pensamos, tenemos los referentes en términos axiológicos y de esa manera respondemos al mundo, ¿no? ¿Qué significa entonces para la Revolución Bolivariana? Sin lugar a dudas, transformar todo aquello y abrir entonces una perspectiva
transformadora de la realidad. Y eso, si no se hace a partir del cambio cultural, pues se va a consolidar la revolución. Es estrictamente necesario que se dé un cambio de comprensión axiológica y además de ejercicio pleno, de nuevos valores que hagan del hombre nuevo, de la mujer nueva, el sujeto clave en la transformación que queremos con este ensayo histórico hermosísimo que es la Revolución Bolivariana. El INSEE está en esa revisión permanente, sobre todo porque además trabajamos ahora en especial con muchísimos jóvenes. Tenemos los desafíos de acompañar en la cotidianidad a una cantidad importante. Tú señalabas algunas cifras, se ha crecido enorme la demanda que tenemos sobre el INSEE. Y los jóvenes vienen haciendo también desde sus códigos y desde sus interpelaciones, están haciendo también búsquedas. Hacen planteamientos y hacen búsquedas. Y en esta lógica, bueno, nosotros, el INSEE tiene un aporte importantísimo que viene haciendo junto con un conjunto de instituciones, porque es una institución que transversaliza toda la gestión pública del gobierno, pero también está al lado de nuestro pueblo, en los espacios donde nuestro pueblo está asumiendo con protagonismo el proceso y desarrollo de la Revolución Bolivariana. Y está además, nosotros estamos en la institución dialogando con ese aporte que hace nuestro pueblo. Nosotros tenemos 149 centros de formación y eso nos da una garantía de estar todo el país cubierto con centros de formación del INSEE. No hay un solo estado que no tenga presencia de algún centro nuestro, pero no solamente los centros donde hay talleres, laboratorios y aulas para atender y para desarrollar los procesos, no solo formativos, sino desde la producción, lograr entonces que se dé esa formación, la innovación, la creación, también iniciativas de emprendimiento. Bueno, hay un conjunto de procesos que se vienen desarrollando que no es solo propiamente la formación, sino que es integral el proceso que estamos viviendo. Pero lo que quiero decir es que además de esos centros, nosotros estamos abarcando el territorio también en espacios, como lo decía al principio del programa, donde está presente la clase trabajadora de la edad que sea, ¿no? Desde el aprendiz que se está incorporando al proceso social del trabajo hasta los maestros pueblos que están al frente de líneas productivas, pero tienen 25, 28, 30 años, con un saber que es fundamental transferirlo a los jóvenes que se ven incorporando. Estamos siendo testigos también entonces de un pase de testigos en los procesos técnicos productivos, y eso para el INSEE es una inmensa riqueza. Y estamos viviendo con muchísima, bueno, estamos siendo testigos del cambio que está viviendo en nuestro país. Lo está haciendo ante un momento colectivo donde estamos siendo asediados, y frente a ese asedio lo que está surgiendo es poderoso, energía, es un país completo mostrándose en su proceso no solo de resistencia, sino de construcción, ¿no? No solo de resistencia, sino de liberación, y con mucha dignidad como colectivo, alzando la voz, diciendo, no, nosotros somos los hijos de Bolívar, de Rivas, somos los hijos de Sucre, somos los hijos de Chávez, y no nos vamos a vencer jamás. Eso es un momento que desde el punto de vista cultural representa un hito que marca sin lugar a duda la historia, y estamos siendo testigos y protagonistas en el INSEE, y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de estar al servicio de esta juventud y de este pueblo tan hermoso, tan noble, tan trabajador, pero sobre todo tan heroico. Y en la heroicidad cotidiana de nuestro pueblo, el INSEE venimos haciendo un esfuerzo por sistematizar también, fíjate, no solamente los aportes técnicos, sino también todas las formas y expresiones orgánicas que están a lo largo del territorio nacional. Bueno, comandante, te voy a decir comandante, sigan la misma tarea, porque la defensa integral de la patria es, aunque suene reiterativo decirlo, integral. Y el INSEE está jugando su papel con muchísima importancia. Me parece que es muy valioso lo que has aportado en el programa y te agradezco inmensamente tu participación el día de hoy. Gracias, Wilker. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Sí.